Hoy hemos preparado una sesión muy importante que tiene que ver con nuestras formas de responder. Como ejecutivos, muchas veces como empresarios ejecutivos y líderes, explotamos con cierta frecuencia. Y cuando uno explota con cierta frecuencia, pues uno se imagina que explotar es como parte del trabajo, como parte del día a día. Es decir, como si explotar fuera parte del liderazgo. Muchas veces cuando levantamos la voz o reaccionamos fuerte o cuando perdemos el control, es simplemente, pensamos que es el costo de liderar. Es decir, el liderazgo implica a veces exigir y la exigencia implica a veces enojarnos y alterarnos. Pero lo que pocos empresarios a veces entienden es que cuando un líder explota, no está elevando el estándar de liderazgo, está debilitando su capacidad de influencia. Mira, en términos generales, todos nosotros como líderes, como empresarios, como emprendedores o como hombres y mujeres de negocios, tenemos que pasar por momentos complejos, momentos adversos, momentos a veces un poco complicados. Pero la presión, el hecho de estar presionados, es tan frecuente que sin darnos cuenta olvidamos reaccionar en forma adecuada y comenzamos a reaccionar de muchas formas inadecuadas. Y algo que es fundamental para tu liderazgo es que aprendas a responder en forma más eficiente, que aprendas a manejar la presión porque, entre otras cosas, la presión es una constante. Es decir, es inevitable. Como empresarios, como líderes o aún como emprendedores, la presión es inevitable, es inevitable. Entonces, el problema en sí no está en la presión. El problema está en que te acostumbraste a responder a veces en forma no óptima, no ideal. Mira, existen muchas formas de reaccionar a la presión, pero por lo general explotamos. Esa es la forma más típica de responder a esos momentos que son un poco difíciles, que son molestos o que son adversos. Es decir, en la empresa explotamos a veces con los colaboradores. Entonces los presionamos, los regañamos y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces parecemos como la gallina detrás de los pollitos. Es decir, detrás de la gente luchando y luchando para que la gente haga las cosas y de pronto como que no las hacen como queremos, entonces nos alteramos, nos molestamos y ahí empezamos a presionar, a exigir y sin darnos cuenta terminamos explotando con nuestro equipo de trabajo. Otras veces explotamos con la familia. Todas estas cargas de presión te las llevas a tu casa y de pronto una pequeña discusión, de pronto algo que sucede en una conversación, de pronto una conversación tensa, activa como ese mecanismo de respuesta y de inmediato entonces explotas y terminas explotando con tus hijos, con tus hijas, o terminas explotando con la persona que más amas, terminas a veces explotando con tu pareja. Entonces fíjate que eso nos pasa. Otras veces explotamos con la persona que más nos apoya. Todos en nuestras organizaciones empresariales tenemos una o dos o algunas personas que son tan eficientes que entre otras cosas son las personas a las cuales más les delegamos. Entonces, cuando estamos bajo presión, terminamos explotando con esas personas, terminamos explotando, como les estoy diciendo, a veces con la persona que más nos pueden apoyar. A veces inclusive para controlar la presión y el estrés y todo esto que te pasa, tú comienzas a hacer prácticas de ejercicio. Entonces vas al gimnasio y tú dices, la voy a dar toda, y entonces explotamos en la máquina de ejercicios. Y le hacemos con tanta fuerza a la máquina de ejercicios que terminamos haciendo explotar el cuerpo, porque ahí es donde vienen las lesiones musculares, algunas enfermedades o algunas lesiones musculares, musculoesqueléticos que nos pueden estar afectando. Otras veces explotamos cuando estamos conduciendo. Entonces, toda esa presión que la tenemos dentro de nosotros, que parece que no se sale de nosotros, es como si habitara en nosotros, sale en el momento de la conducción.
Y entonces la persona comienza a pelear en el tráfico automotor, comienza a quitarle la vida a los otros y si alguien se lo sobrepasa, entonces el insulto, los gestos, empiezan a encender luces y a decirse insultos a través del movimiento de las luces, qué sé yo. Entonces explotamos de muchas maneras. Y tal como te lo dije al principio de esta sesión, muchos líderes creen que eso es natural. Muchas veces pensamos que la sobrecarga, la tensión, el estrés, la angustia forma parte del día a día de un ejecutivo, forma parte del día a día de un empresario. Y sin darnos cuenta, pues comenzamos a explotar y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de veces que lo hacemos. Otras veces no explotamos verbalmente, pero explotamos a través de gestos. Y esa explosión se nota en el lenguaje corporal. Golpeamos una mesa, hacemos gestos con la cara, comenzamos a mover los ojos hacia un lado hacia el otro, alguien habla y nosotros nos ponemos muy derechos y como que no soportamos a esa persona que está diciendo las cosas. Es decir, pocas veces como empresarios nos damos cuenta del volumen y la cantidad de veces que en formas variadas explotamos. Ahora, lo que sí es real es que cada vez que tú explotas, pierdes eficiencia, pierdes dominio, pierdes bienestar, porque estás convirtiendo la energía de la presión, la energía de tu empresa, la energía del negocio, la estás convirtiendo en un acto explosivo, en un acto de enojo, en un acto de disgusto, en un acto de molestia. Y eso va a afectar tus relaciones, va a afectar tu productividad, va a afectar tu eficiencia. Y hay algo más, que pienso yo que es lo peor de todo. Y es que muchas veces explotamos no hacia afuera. Esa explosión se da hacia adentro de nosotros. Comenzamos a explotar mental y emocionalmente. Entonces comenzamos a tener sentimientos de enfado. Comenzamos a sentir miedo, miedo intenso por el futuro, por la toma de decisiones, miedo a invertir inclusive en el propio negocio. Comenzamos a sentir un miedo a delegar, comenzamos a sentir inclusive una molestia interna y esa molestia interna nos carcome, esa molestia interna se va a tus células, esa molestia interna se mueve a través de neurotransmisores químicos en tu fluido sanguíneo y termina impactando tu cuerpo, tus órganos, termina impactando tu bienestar. Por esa razón, cuando explotamos, estamos afectando prácticamente todo. Pero como lo hemos hecho tantas veces y parece y lo hemos normalizado, es decir, tú has normalizado el acto de la explosión, el acto del enojo, el acto de la frustración, el acto de atacar a otros o el acto del conflicto. Perdóname, pero lo has normalizado de tal manera que termina convirtiéndose en parte del día a día o en parte de la cultura o en parte de la forma como haces tu trabajo. Entonces, por eso tomé la decisión de crear esta sesión para ustedes, porque son muchos los líderes que en algún momento me han compartido en diferentes expresiones y diferentes formas esto que acabo de explicar en esta introducción, que hace sentido a lo que vamos a trabajar durante esta sesión. Así que voy a explicarte muy bien lo que va a pasar en esta sesión para que aproveches al máximo esta oportunidad de trabajar tan interesantemente en esta temática. Mira, sé consciente que la presión no destruye a los líderes. Lo que destruye a los líderes es la forma como respondemos a la presión. Tu liderazgo, tu liderazgo no se termina por la presión. Tu liderazgo se afecta, se daña. Tu liderazgo no puede ser positivo y empoderado por la forma como respondes a las diferentes circunstancias que el negocio, la vida, la empresa o las circunstancias te presentan. Entonces, si no sabemos responder en forma eficaz, la presión no nos va a destruir, porque siempre ha existido, toda la vida. Mira, un deportista tiene presión cuando se prepara para un campeonato. El entrenador de ese deportista siente mucha presión porque del éxito del deportista depende el próximo contrato. Un abogado que tiene que enfrentarse a una corte siente mucha presión porque si pierde, su cliente puede llegar a ir a la cárcel o tal vez pueda perder mucho dinero. Los empresarios nos vemos
Nos vemos afectados por la presión todos los días, la presión de pagar las cuentas, la presión de responder a los proveedores, la presión de entregar un producto lo suficientemente efectivo, eficiente, la presión de que la gente de pronto no tiene las competencias que nosotros quisiéramos tener. ¿Sí? A veces la presión porque hay una oposición entre dos socios y entonces esa oposición no deja que se den las cosas de la mejor manera. Lo que quiero que ustedes se den cuenta, líderes, es que la presión es una constante. Es una constante. Casi siempre que se estudia la presión, se enfocan en controlar el evento que genera la presión o la reacción que produce la presión. Entonces, cuando hablamos del problema que genera la presión, el evento que produce la presión, entonces trabajamos en cómo mejorar los equipos de trabajo, cómo tener una mejor estrategia, cómo mejorar la planificación, cómo aprender a delegar, porque queremos atacar como la causa, queremos atacar más bien la consecuencia, no vamos a la causa. Otras veces lo que hacemos cuando estamos bajo esa forma de presión es que ya no solo vemos las consecuencias, sino que tratamos de buscar técnicas antiestrés. Entonces, meditar, relajarnos, respirar profundo, hacer ejercicio. Pero todos sabemos, inclusive hasta irnos de vacaciones, todos sabemos que unos días después estamos otra vez con la presión en los hombros, la carga interna y a veces el desespero por poder producir el resultado. Es decir, la presión es parte de la vida de un empresario, parte de la vida de un alto ejecutivo, de un emprendedor. Así que lo que vas a ver esta noche es bien importante para ti. Vamos a trabajar sobre tres aspectos importantes. Esta sesión de 3 pasos para dejar de explotar bajo presión, sin perder la exigencia con tu equipo, va a enseñarte o voy a transmitirte 3 componentes esenciales. El primero, cómo romper el piloto automático del liderazgo reactivo. Porque te vas a dar cuenta cuando trabajemos en este primer punto que no hay que atacar las reacciones, sino lo que tenemos que aprender es a controlar esa forma de reaccionar y que de alguna manera esas formas de reaccionar se estructuraron en tu mente y hoy son parte de tu vida cotidiana, de tu forma de ser, al punto que a veces crees que tú eres así. Entonces vas a aprender en esta sesión cómo romper el piloto automático del liderazgo reactivo. Segundo, vas a aprender cómo construir respuestas que eleven el estándar de liderazgo. Porque muchas veces la respuesta hacia la presión es poco proactiva, poco eficiente, muy agresiva, no está en el nivel y en el tono que debe manejar un líder y por lo tanto pues generamos una carga de problemas adicionales al tener que manejar todo este tipo de presiones. Y tercero, vas a aprender cómo convertir esa forma de liderar en una disciplina, incluso en los momentos de mayor presión. Vas a darte cuenta de que si construyes respuestas que elevan el estándar, podemos hacer que esas respuestas se conviertan en un estilo de liderazgo. Y cuando esas respuestas se convierten en un estilo de liderazgo, entonces te vuelves más efectivo y mucho más eficiente. No sé, déjame hacerte una pregunta para empezar. ¿Alguna vez has terminado tu día de trabajo sintiendo que reaccionaste más de lo que realmente lideraste? Es decir, ¿alguna vez has sentido mucha fricción con tus colegas, compañeros, clientes, proveedores? ¿Alguna vez como líder has sentido que esa fricción te agota? Es decir, termina el día y a la larga reaccionamos muchísimo más que liderar. Y eso puede ser parte de, como digo, como algo a lo cual nos acostumbramos. Nos acostumbramos como empresarios a esa fricción, a ese sentimiento. Y sí, terminamos el día agotados, cansados, pero realmente ese día lo que hicimos fue reaccionar muchas veces. Ahora entiende lo siguiente, cuando se trata de liderazgo tienes que entender que reaccionar no es liderar. Reaccionar no es liderar. Por eso el primer paso no tiene que ver con las situaciones que te hacen explotar, porque las situaciones van a variar. Hoy te hace explotar A, mañana te hace explotar B y pasado mañana te hace explotar C. Es decir, hoy explotas porque sientes que tú tienes toda la carga de trabajo y te sientes súper agotado y como que los demás no tienen tanto trabajo como el que tú tienes. Mañana explotas porque alguien no asume la responsabilidad, por el contrario, la persona comienza a eludir esa responsabilidad.
¿Mm? Y pasado mañana puedes explotar porque simplemente sientes que no eres tan constante y esa carga de culpa hace que en algún momento te enojes con otras personas. Entonces, por esa razón, el primer paso no tiene que ver con las situaciones que te hacen explotar. Tiene que ver con algo mucho más poderoso. Tiene que ver con ir a la raíz, es decir, pregúntate por qué exploto. Y si pudiéramos encontrar la razón fundamental, seguramente la podríamos eliminar y volvernos más efectivos. Pero cuando tú te preguntas por qué exploto, tú tampoco sabes. Comienzas a veces a decir cosas como, pues exploto por el estrés, exploto porque es que el mercado no está fácil, es que en este país las cosas están complicadas, pues exploto porque nadie me apoya y yo tengo toda la carga sobre mis hombros, o exploto porque definitivamente me siento muy solo, me siento muy sola, exploto porque pues es que es increíble tanto abuso de los impuestos y tanto abuso político, por eso exploto, pero esas son como las circunstancias que todos tenemos que enfrentar y que toda la vida, desde los tiempos de Roma, es decir, desde antes de Cristo, mis queridos amigos, aquellos que iniciaron con emprendimientos, negocios y proyectos han tenido que enfrentar. Entonces, la incertidumbre es inevitable, el conflicto es inevitable, basta que hayan dos personas y ya hay conflicto, es inevitable la presión, ello es inevitable. Por eso este paso no me voy a centrar en esas situaciones, porque esas situaciones van variando. En este entrenamiento me quiero centrar en algo mucho más poderoso y ese es precisamente el primer paso. Es romper el piloto automático del liderazgo reactivo. Es decir, lo que pasa en tu mente es que hay un programa mental de reactividad. Estoy hablando de que la mente se estructura a través de programas mentales. Cuando un acto repetitivo, aparte de ello emotivo, emocional, se repite en forma constante, sea positivo, sea negativo, creará una programación en tu cerebro. Y luego tu cerebro no tendrá opción sino operar mediante sus programas mentales. En el entrenamiento de óptimo lo hemos llamado los engramas, es decir, los programas mentales que a través de la vida construimos y que de alguna manera definen el tipo de vida que vamos a tener. Así que el primer paso, y quiero que tomen mucho apunte y mucha concentración en este paso, porque te voy a enseñar cómo romper el piloto automático del liderazgo reactivo. Así que comencemos, avancemos. Mira, la mayoría de los líderes no explotan porque quieren. Ninguno de ustedes llega a su oficina o a su empresa diciendo, hoy quiero explotar. Hoy, ¿con quién me voy a enojar? Hoy voy a ser el más malhumorado del equipo. No, usted llega a su oficina con la intención de progresar, producir, liderar y sacar adelante su empresa. Usted creó una empresa o trabaja para una empresa o está sacando adelante un emprendimiento porque es uno de sus sueños. No puede olvidar que es uno de sus proyectos más importantes. Por lo tanto, la mayoría de los líderes no explotan porque quieran explotar, ¿sí? Explotan porque no se dan cuenta de su sistema mental de respuestas. Es decir, no se dan cuenta cómo están respondiendo en el momento en que ocurre la presión. Créeme que si fuéramos conscientes de la forma como estamos respondiendo, haríamos cambios. Pero lo hemos habituado tanto que aquí es donde sucede una trampa muy peligrosa. Y esa trampa es que tú comienzas a creer que tú eres la respuesta. Es decir, comienzas a creer que conforme es tu respuesta, así eres tú. Entonces vamos a suponer que un empresario responde de mal genio. Lo hace una, dos, lo hace tantas veces y ha recibido un feedback de sus socios, allegados, algunos colaboradores que le han dicho muchas veces que su genio es muy alterado, de que pierde el control fácilmente. Y ese empresario dice, sí, tengo que cambiar. Pero luego termina diciendo, sí, yo soy así, soy así. Y al que le guste así, si no, pues no pueden trabajar conmigo. Es decir, lo que está sucediendo en la mente del empresario es que termina identificado con el tipo de respuesta. Ahora, la gran mayoría de respuestas suelen ser respuestas no lo suficientemente eficientes, porque cuando estamos bajo presión, al no ser conscientes de esto, entonces respondemos, tal como lo dije al inicio, respondemos en conflicto, levantamos la voz, arrugamos al ceño, nos ponemos de mal genio, hacemos gestos, ¿sí? No contestamos, cruzamos los brazos, hacemos una gesticulación como que no piensa, pero ¿qué es lo que le pasa? Es decir, mire la cantidad de formas como podemos reaccionar. No nos damos cuenta
cómo estamos respondiendo en el momento en que ocurre la presión, porque esa presión y esa forma de responder forma parte de la vida. Por eso el primer paso de este entrenamiento es desarrollar algo simple pero extremadamente poderoso, demasiado poderoso. Por supuesto que requiere un trabajo, por supuesto, porque entrenar la mente no trata de positivismo, no trata de saber frases bonitas, entrenar la mente no trata de la actitud positiva. Siendo lo anterior importante, entrenar la mente tiene que ver con la capacidad de ser consciente de las respuestas que tú estás movilizando. Por eso, la capacidad de observar tu propia forma de responder es lo que quiero que trabajemos en este primer punto de romper el piloto automático del liderazgo efectivo. Dicho de otra manera, no vas a romper ese piloto automático, no vas a romper ese comportamiento si no desarrollas una habilidad que es la habilidad de la autoobservación. Tú tienes que aprender a darte cuenta cómo respondes. Insisto, has respondido en forma tan automática y lo has hecho tantas veces y tu gente se ha adaptado a tu forma de responder que tú terminas creyendo que eres así. Eso se llama identificación con la forma como respondo o identificación con la respuesta. Terminas identificado con la respuesta. Por eso decimos soy agresivo, soy mal geniado, es que soy impaciente, es que yo soy 24/7, yo soy muy exigente. Terminamos diciéndonos cosas que a la larga no lo somos. Simplemente es una forma de responder. Así que el primer paso, si quieres romper el piloto automático del liderazgo reactivo, es comenzar a desarrollar esa capacidad de observarte. Mira, uno no puede cambiar aquello que no observa. Es imposible cambiar aquello que no observamos. Cuando observamos una oportunidad, estamos entrenados para aprovecharla como empresarios, como emprendedores, hombres y mujeres de negocios. Cuando observamos de pronto una situación compleja, tratamos de solucionarla o aclararla. Pero tú no puedes cambiar aquello que no observas. Por lo tanto, si no hay una autoobservación de la forma como tú respondes a esos momentos de presión, ¿cómo vas a cambiar tu respuesta? Si sigues creyendo que tú eres la respuesta, ¿cómo vas a cambiar la respuesta? Así que grábate esto, uno no cambia aquello que no observa. No puedes cambiar aquello que no observas. Si quieres cambiar algo, hay que empezar por la autoobservación. Por ello, entrenar la mente para que deje de explotar, para que deje de ser tan automática en la presión, conlleva que tomes conciencia de tus respuestas. Entonces, ese es el primer gran paso. Si quieres romper el piloto automático del liderazgo, tienes que tomar conciencia de tus respuestas. Mira, te voy a compartir algunos aspectos que son importantes a este respecto. Primero, ten en cuenta que los patrones mentales son respuestas o programas mentales. Entonces, el patrón de respuesta a la presión ya está creado. Quiero que en este momento trates de pensar cómo respondes cuando hay presión, cómo respondes cuando de pronto las cosas no salen como tú quieres, o cómo respondes cuando tu equipo no hace lo que le corresponde. Y si tú notas cuando eso sucede, se libera ese patrón, se libera ese patrón. Pero ese patrón se puede liberar en casa, se puede liberar en una conversación con un amigo, ese patrón se puede liberar en otras circunstancias, porque los patrones mentales o programas mentales, estamos hablando de lo mismo, son estructuras. Y entre otras cosas son estructuras neuronales que en forma muy veloz generan una respuesta. Por eso no nos damos cuenta de ella. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta es que los patrones son programas mentales. Por lo tanto, la reactividad no es una casualidad. La reactividad no es una simple respuesta de vez en cuando. La reactividad es un programa mental. Mira, es como lo que sucede con el alcoholismo. Vamos a ser muy claros. Cuando una persona tiene cierta sensibilidad biológica al alcohol, lo más probable es que si esa persona toma en forma continua, va a activar ese patrón de alcoholismo, y mucha gente no tuvo que beber cantidades para volverse alcohólico. Y luego comienza una lucha por tratar de dominar ese patrón, pero no puede porque llega a una fiesta y le sabe, siente en su cuerpo el deseo del licor. De pronto tiene ansiedad y siente el deseo del licor. Tiene temor y siente el deseo del licor. Es decir, el camino neuronal o el patrón neuronal del alcohólico está tan presente, tan activo, que muchas veces él no es capaz de luchar contra él y pueden pasar años y la persona termina atrapada. Sin embargo,
Mira cómo responde él cuando su pareja o sus familiares le dicen, ven, es que estás tomando demasiado. No, yo no tomo. Bueno, sí tomo, pero no tanto. No, hay otros que toman más que yo. No, mi abuelito tomó demasiado y mira, nunca tuvo problemas. Alcohólico yo jamás. Es decir, tendemos a rechazar o a negar los patrones negativos que nos gobiernan, porque es que no los observamos, por lo tanto, como que no forman parte de nosotros. Y para terminar esto de los alcohólicos, noten ustedes cómo en los programas de Alcohólicos Anónimos, una gran organización mundial que ha ayudado a muchos de estos enfermos, les dicen que la liberación comienza cuando ellos aceptan, es decir, cuando ellos observan y aceptan que son enfermos alcohólicos. De lo contrario, no hay sanidad. Entonces lo mismo en forma similar pasa porque estamos hablando de algo, que son los patrones mentales. Hoy elegí uno, que es la explosión, la reactividad, es un patrón. Pero es que hay otros patrones mentales. Hay patrones mentales de pobreza, hay patrones mentales de falta de autoestima, hay patrones mentales de tristeza, hay patrones mentales que tienen que ver con tu autoimagen. Entonces, hay muchos patrones mentales. Pero como ese patrón se comporta y sale en forma tan rápida y tantas veces, terminamos creyendo que así somos, así soy yo. Yo como que soy de esa manera, pero resulta que estás equivocado. Entonces, primer paso, o más bien, primer dato que tienes que tener en cuenta es la reactividad es un patrón mental. ¿Listo? El segundo aspecto que quiero que tengas en cuenta es que suelen ser respuestas emocionales que nos funcionaron para tener el control. En este caso me refiero al patrón de liderazgo reactivo. En algún momento gritaste y te diste cuenta que con los gritos tenías el control. En algún momento notaste que la gente se volvía más eficiente si los acosabas y los perseguías. En algún momento, cuando comenzaste a levantar la voz y a tal vez colocar una corporalidad y una gestualidad de enojo, notaste que funcionaba, entonces la gente corría a hacer las cosas como les correspondía. Entonces, son programas mentales con una carga emocional altísima que en algún momento de la vida nos funcionaron para tener el control. Y todos de alguna manera queremos tener el control. Ahora, lo que sucede es que repetimos tantas veces ese patrón. Es decir, tantas veces queremos tener el control que lo repetimos y lo repetimos y terminamos creando, perdón, una programación mental. Entonces, el acto de repetir un comportamiento genera un patrón mental. Así es como cuando juegas tenis, por ejemplo. Cuando tú no sabías jugar tenis, es muy probable que simplemente la intuición decía que hay que darle con la raqueta a la pelota. Pero cuando tu instructor comenzó a darte instrucciones, la posición de tus brazos, la forma como debes hacer los giros, la forma como haces cierto efecto en la pelota, todo eso no lo sabías, pero comenzaste a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo. La información repetida produce un patrón. ¿Listo? Esto es importante para tu entrenamiento mental, porque muchos de tus programas mentales son comportamientos que has repetido muchas veces. Déjame decírtelo de esta manera, la frustración, cuando la repites y la repites, pues creas un programa de frustración. Entonces puedes estar en la gloria, pero algo vas a hacer que sale a flote tu frustración. ¿Sí? La reactividad es un patrón mental que lo has repetido tantas veces, te ayudó a tener el control y entonces de alguna manera, pues comenzaste a crear ese programa o se creó ese programa en tu mente y hoy es una estructura mental que produce una función específica y es reaccionar. Por lo tanto, la respuesta, la explosión, no es una decisión, ¿sí? De respuesta, no es que tú digas voy a responder enojado, no, es un hábito de respuesta. Es decir, te habituaste a sacar la cabeza cuando estás conduciendo por la ventana e insultar al otro. Te habituaste a perder el control con tu pareja y levantar la voz. Perdóname, pero a veces nos habituamos a ser groseros en los momentos donde estamos alterados. O tenemos hábitos de hacer sentir al otro inútil, perezoso o estúpido cuando comete un error. Y si te habituaste a eso, tienes que ser consciente de que ello no va a producir un liderazgo eficiente. Ello lo que va a producir es demasiado conflicto. Y tal vez es lo que te está pasando en este momento. Por eso, teniendo en cuenta estos tres aspectos, quiero que trabajemos sobre una situación. Quiero que imagines la siguiente situación. Un empresario entra a su oficina y descubre que un proyecto importante no se entregó a tiempo. Ese proyecto no se entregó. Entonces el cliente está molesto,
el equipo está nervioso y en el momento en que el empresario se entera, siente cómo le sube la tensión por su cuerpo. Siente enrojecimiento en su rostro, aprieta sus manos, su mandíbula la muerde con más fuerza, es decir, se siente bastante enojado y de pronto en fracción de segundos dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que no presentamos el proyecto? ¿De quién es la culpa? Venga, ¿por qué no se presentó a tiempo? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Es que me toca estar encima de todo para que las cosas pasen, ¿sí? Es decir, esa reactividad le hace creer al líder que él está corrigiendo el problema, que está llamando la atención, que está enseñándole a su equipo. Pero lo que realmente él está haciendo es descargando la atención en su equipo. Y tienes que entender que, como te lo he dicho, descargar no es liderar. Descargar no es liderar. Así que el problema no es la presión. El problema es que no te des cuenta cómo estás respondiendo cuando aparece la presión. El problema es tu inconsciencia en el momento de responder. Y déjame decírtelo de esta manera. ¿Cuántas veces le dices a la persona que más amas cosas que no son correctas, ni bonitas, ni edificantes, pero las dijiste? ¿Cuántas veces a un hijo, por ejemplo, porque comete un error, terminas diciéndole cosas que lo hieren profundamente? Y tú crees que estás educando, pero lo que estás haciendo es explotando. Y explotar no es liderazgo. Entonces el problema no es la presión, el problema es que no te das cuenta de cómo respondes cuando aparece esa presión. Así que voy a enseñarte algo que es importante. Como líder, o porque cuando un líder reacciona en automático, ocurren tres cosas. Después de la respuesta ocurren tres cosas. Primero, tu equipo o la persona hacia la cual respondiste entra en modo de defensa. Es lo más natural. Si alguien me ataca, yo me defiendo. Entonces, cuando tú explotas frente a tu equipo de ejecutivos, colaboradores, vendedores, o frente al equipo comercial, o frente a tu socio, o frente a tu pareja, cuando explotas, esa persona va a entrar en modo defensa y va a levantar la voz y tal vez se va a alterar o te va a decir cosas ofensivas y eso exacerba la discusión y comienza la discusión a ser más grande de lo que te imaginas, ¿verdad? Ahora, si es tu equipo de colaboradores y ellos están bajo tu supervisión, tu mando, tu jefatura, entonces cuando tú comienzas a reaccionar, ellos entran en defensa, tal vez no discuten contigo, pero su forma de defenderse puede ser la indiferencia, puede ser de pronto reacciones contra otros colaboradores cuando salgan de ese momento de presión, o puede ser simplemente la venganza. Una vez pase el trabajo, ellos harán cosas que le va a producir un daño a tu compañía. Entonces, número uno, el equipo entra en modo defensa. Número dos, la conversación deja de ser productiva. La conversación se vuelve fluida en cuanto a la grosería, el enojo, el maltrato, en cuanto a lo que no debe entrar esa conversación. Si eres un líder, la conversación tiene que ser estratégica, inteligente, dinámica. Pero cuando hay una explosión, la conversación deja de ser productiva y termina centrándose en culpas y culpables, otro de los programas mentales que muchas personas tienen. Y número tres, la autoridad del líder de inmediato se debilita. Cuando un líder explota, así la gente le demuestre temor y él sienta que con ese temor como que logró controlarlos, tu autoridad se debilita, tu autoridad se va al piso, porque la gente empieza a sentir y a darte calificativos como mal geniado, agresivo, grosera, vulgar, qué persona tan atrevida, injusta. Comienzan a darte unos calificativos y lo que quiero que te des cuenta es que nos relacionamos con las personas de acuerdo a la forma como les hemos calificado. Estamos acostumbrados a poner como ciertas estampas, como ciertas características en las personas, entonces ponemos sellos, mal geniado, agresivo, grosero, imprudente, y luego, días después, nos relacionamos con ese tipo de sello que hemos colocado. Entonces, como tú ves, este programa automático no te trae absolutamente nada bueno. Así que hay un cambio clave que quiero que comiencen a practicar. Mira, y es el cambio que tienen los grandes líderes. Los grandes líderes desarrollan una habilidad muy particular antes de responder. Pero quiero que entiendan lo siguiente, esa habilidad no nacieron con ella. Esa habilidad sí los convirtió en grandes líderes, pero es una habilidad que entrenaron durante mucho tiempo.
Esa habilidad básicamente es que aprendieron a observarse, es decir, ellos se observan, continuamente se están observando, observan el tono de su voz, observan el grado emocional, observan el impulso de reaccionar, observan su corporalidad. Es decir, hay una gran capacidad en los empresarios y en los grandes líderes del mundo que no reaccionan y explotan, sino que ellos tienen una gran capacidad de autoobservación. No es que los problemas no les fatiguen, les molesten o les incomoden. Ellos sienten lo mismo que tú y yo sentimos. A veces sienten enojo, sienten de pronto frustración, pueden sentir tal vez ganas de decirle a la gente las cosas que hay en su mente en ese momento explosiva, pero tienen una capacidad de observar su cuerpo. Entonces, cuando sienten esa carga que en fracción de segundos explota gritando, cuando sienten esa energía, tienen la capacidad de transformarla, de llevarla a otro nivel. Es decir, nosotros no observamos la forma como respondemos. Y al no observar, pues no podemos cambiar. Recuerda lo que te dije. Uno no cambia lo que no observa. Tenlo muy presente. Tú no puedes cambiar aquello que no observas. ¿Listo? Quiere decir que cuando observamos tenemos poder de cambio. Así que qué bueno aprender a observar nuestro tono. Qué bueno darnos cuenta del tono que tenemos en la voz para regularlo. Algunas veces lo hemos hecho, pero la idea es practicarlo tantas veces que se vuelva un dominio. Se llama dominio emocional. Qué bueno aprender a observar esas emociones para saberlas sacar de la manera eficiente. No significa que no tengas enojo, significa que cuando reaccionas frente al enojo lo haces de una manera más inteligente, más constructiva, más empoderante, más desafiante y menos dañina. Entonces, observar que hay un impulso que se genera dentro de nosotros y ese impulso sale afuera de nosotros. Todos sentimos algo, es decir, el tono, una pequeña conversación, un comportamiento, un gesto, saca ese impulso. Y cuando sale ese impulso ya no lo detiene nadie. Y dijimos lo que no queríamos decir, pero lo dijimos. Chicos, eso no nos hace efectivos. Por eso el cambio clave es aprender a observarnos. Y vamos a trabajar sobre este aspecto, porque en esa autoobservación se crea algo muy poderoso. Es que hay un cambio en la calidad conversacional. Cuando tú estás alterada o alterado, no se te puede hablar, porque como el otro entra también en defensa, al defenderse te da más rabia, te da más enojo, y entonces más vas a culparlo, más vas a atacar a esa persona. Así que cuando desarrollas la capacidad de la autoobservación, entonces surge algo extraordinario, y es que cambia el tono de las conversaciones, cambia la calidad de las conversaciones, porque tienes dominio de tu cuerpo, dominio de tu mente, dominio de tu reactividad, y de alguna manera al responder en forma diferente, entonces esa autoobservación, esa toma de conciencia, crea algo poderoso para ti. Es un ambiente conversacional de empoderamiento. Mira, déjame hacerte una pregunta y quiero que reflexionen sobre lo siguiente. Traigan a memoria, por favor, traigan a memoria algún momento donde explotaste, algún momento donde perdiste el control, algún momento donde el piloto de liderazgo reactivo salió. Traigan a memoria ese momento. Ahora quiero que pienses cuáles fueron las frases que utilizaste, qué le dijiste a tu equipo o a esa persona. ¿Qué frase utilizaste? Ahora, déjame preguntarte, ¿esa frase es empoderante? ¿Esa frase es estratégica? ¿Esa frase conecta con el propósito corporativo? ¿Esa frase realmente anima a hacer un cambio proactivo? ¿Cierto que no? Por lo general esas frases suelen ser ofensivas, hirientes e incómodas. Así que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo sobre la observación. Ahora, ¿por qué son tan poderosos los patrones mentales? ¿Por qué nos gobiernan? Mucha gente cree que cambiar un patrón mental es un asunto de actitud positiva. Mira, o de pensamiento mágico. Levántate a las 5 de la mañana y entonces como te levantas a las 5 de la mañana, la energía es la mejor y gracias a esa energía vas a tener una gran dinámica de trabajo. Suena bonito, pero no es verdad. ¿Sí? Ley de atracción, si piensas en lo que quieres te llegará. Ley de manifestación, solo tienes que pensar y la vida te lo va a dar. Mira, suena plausible, pero no es cierto. Tú y yo
somos el fruto de la programación que hay en nuestra mente. Claro, habrá unas cosas sociales, habrá unas cosas culturales, habrá unas cosas espirituales que cada uno de nosotros tiene, pero esas cosas también son creencias, forman parte de nuestra programación. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que esos patrones mentales son muy poderosos. Mira, son tan poderosos que es lo que tiene enfrentado en este momento una potencia del mundo contra Irán. Dos países poderosísimos, Estados Unidos e Israel, enfrentando a los iraníes. Pero es que los iraníes históricamente, tristemente, no han podido ser iraníes, porque siempre han sido de alguna manera gobernados por creencias británicas, por creencias americanas o por creencias religiosas musulmanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué son tan poderosos? ¿Por qué la gente está dispuesta a hacerse matar por sus creencias? ¿Por qué alguien, chicos, perdónenme tocar este tema tan incómodo, pero por qué alguien en función de sus creencias es capaz de adherir a su cuerpo explosivos y matar a una cantidad de gente? Porque la creencia dice que si hace algo por el Dios, entonces Él te estará esperando con los brazos abiertos. Es decir, ese tipo de creencias son tan fuertes y tan poderosas que generan guerras. Las creencias hacen que una persona, en un momento de limitación, en un momento de dificultad, algo dentro de él emerge, un ímpetu interno y se convierte en un campeón. Las creencias hacen que alguien, de alguna manera, en momentos difíciles, maneje su economía como si fuera una persona próspera y le alcanza el dinero que gana. Porque tiene una creencia que dice, en momentos de economía difícil, debes gastar solo en cosas que te generan crecimiento y no que te generan escasez. Entonces tú y yo nos movemos por las creencias. Ahora, ¿por qué son tan poderosos los patrones mentales? Mira, un patrón mental tiene tres características poderosas. El patrón mental suele ser automático, veloz e inconsciente. Lo que en el entrenamiento óptimo llamamos AVI, automático, veloz e inconsciente. ¿Cómo sabes tú si algo que te pasa es un patrón, es una programación mental? Porque esa actitud, ese comportamiento, surge en forma automática, veloz e inconsciente. Entonces, automático significa de que basta algo para que se libere la energía de respuesta. Basta un gesto, un comentario, una opinión, una oposición, y en fracción de segundos se libera el patrón de respuesta y respondes. Entonces, si el patrón de respuesta es la reactividad, entonces basta que alguien se oponga a lo que piensas y en fracción de segundos automáticamente estás increpando o discutiendo con la persona. Eso es automático. Es decir, de que algo libera el programa mental. Veloz es que es más rápido que el pensamiento lógico. Es decir, nos cuesta poner o imprimir la razón a ese momento. Ahí no hay razón, no hay capacidad de controlarnos porque es demasiado veloz. Lo que trato de decirte es, como tiene una fuerte carga emocional, la respuesta emocional es más rápida que el pensamiento lógico y ordenador. Eso es veloz. Y es inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? Que en el momento en que sale no eres consciente de la forma como estás respondiendo. Y esto opera para todo tipo de programa mental. Vamos a suponer que tienes un programa mental generador de riqueza. Y ese programa mental generador de riqueza, por ejemplo, es que en todo hay oportunidades, supongamos ello. Entonces tu mente continuamente dice, en todo hay oportunidades, en todo hay oportunidades. Y de verdad que tienes ese patrón tan bien instaurado que prácticamente ves oportunidades en casi todo. Pero cuando hay un problema, en forma automática, veloz, inconsciente, rápidamente estás viendo oportunidades. Cuando los otros se están quejando, tú estás viendo oportunidades. Cuando las cosas van mal en el mercado para la mayoría, tú estás viendo oportunidades. Es decir, cualquier patrón mental, cualquier tipo de creencia mental o programa mental, como lo llamamos, tiene estas tres características: automático, veloz e inconsciente. Ahora, chicos, la modificación de los patrones de respuesta AVI, automático, veloz, inconsciente, comienzan cuando te haces consciente de tu forma de responder. Es decir, dejan de ser automático, veloz e inconsciente cuando los observas. Por eso es tan importante aprender a darte cuenta de cómo respondes. Porque cuando activas una respuesta adecuada, cuando te das cuenta de cómo respondes, más bien cuando eres observador de esa respuesta, el patrón deja de ser automático, veloz, inconsciente. Ahora, te voy a dar otro dato importante.
todos los patrones positivos o todos los patrones negativos son automáticos de los inconscientes. Al principio eres consciente de ellos porque lo estás practicando, pero a través del tiempo se vuelven automáticos de los inconscientes. Yo sé que te estás haciendo una pregunta. Puedes decir, coach, entonces, ¿cómo podemos cambiar esos patrones de respuesta? Tal como te lo vengo diciendo, tomando conciencia de tus respuestas, es decir, tienes que observarte. Si no comienzas un trabajo serio en la autoobservación, no te das cuenta de cómo respondes. Te voy a enseñar, compartir más bien, dos herramientas para tomar conciencia de tus respuestas. Ya hemos entendido que la reactividad es un patrón, ya hemos entendido la importancia que tienen los patrones y las tres características tan poderosas que ellos tienen. También hemos aprendido que los grandes líderes tienen la capacidad de autoobservarse y por eso tienen respuestas diferentes. Noten ustedes, un gran líder político, el presidente de una gran nación, una persona que dirige una gran organización, un líder que ha sacado adelante un gran proyecto, cuando se observa, cuando alguien le increpa, le reclama o le dice que lo que está haciendo no es lo ideal, en lugar de ponerse a pelear, en lugar de ser reactivo, en lugar de insultarlo, lo que hace es que de pronto dice dos o tres cosas tan poderosas que hace sentido a mucha gente, así aquel que le ha increpado no le haga sentido. Es decir, él está entrenado para responder en forma eficiente. Así que déjame explicarte dos herramientas que te van a ayudar a tomar conciencia de tu respuesta. La primera de ellas es trabajar en forma intencional en una pregunta. Esa pregunta es, ¿cómo respondo cuándo? ¿Cómo respondo cuándo? Mira, esto es extraordinario. ¿Cómo respondo cuándo? Porque tú respondes muchas veces al día, pero no eres consciente de ello. Pero cuando te preguntas, ¿cómo respondo cuando estoy enojado? ¿Cómo respondo cuando alguien me critica? En ese momento lo que es inconsciente comienza a ser consciente. Pero mucha atención, no generalice la respuesta, profundiza en ella. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Cómo respondes cuando estás enojado? Me pongo enojado. Pues, no avanzaste en nada. ¿Cómo respondes cuando estoy triste? Me pongo triste. No, tienes que profundizar. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo respondo cuando estoy triste? Me dan ganas de llorar. Me empiezo a sentir muy triste, me siento desconectado, me siento culpable. Cuando tú eres consciente de cómo respondas y profundizas en esa respuesta, entonces comienzas a descubrir, comienzas a darte cuenta. Es que no nos estamos dando cuenta de las respuestas. Y segundo, es clave que crees diferentes escenarios para esa pregunta. Es muy importante que crees escenarios diferentes. Te voy a dar algunos ejemplos que te van a ayudar. Mira, por ejemplo, ¿cómo respondo cuando alguien de mi equipo se opone a lo que propongo? ¿Cómo respondo cuando alguien del equipo se opone a lo que propongo? ¿Cómo respondo cuando estoy enojado? ¿Cómo respondo cuando no logro las metas de ventas? ¿Cómo respondo cuando mi socio me lleva a la contraria? ¿Cómo respondo cuando alguien de mi equipo se excusa por no hacer las tareas que le corresponden? ¿Cómo respondo cuando a pesar de las instrucciones que he dado, no hacen las cosas como yo quiero? ¿Cómo respondo cuando me cobran el dinero de tantas cuentas por pagar y de pronto en ese instante no tengo liquidez? ¿Cómo respondo cuando mis coequiperos se quejan? ¿Cómo respondo cuando se me cae un negocio? ¿Cómo respondo cuando alguien me dice que no vamos por buen camino, que estamos equivocados en la estrategia? ¿Cómo respondo cuando un líder no cumple las metas? ¿Saben qué es lo que pasa? Es que quiero que se den cuenta de que no somos conscientes de la forma de responder. Y al no ser conscientes, pues sucede algo gravísimo. Es que termina siendo reactivo. Con este ejercicio no es que el patrón se elimine. Con este ejercicio es que comienzas a darte cuenta de cómo respondes. Es el primer paso para romper un patrón. Ya te lo dije, los patrones son automáticos, veloz e inconsciente. Cuando los haces conscientes, dejan de tener poder sobre ti. Los puedes modificar, transformar, reelaborar, los puedes rediseñar. Ahora, sí quiero decirte lo siguiente. Este primer ejercicio, esta primera herramienta, es importante que la trabajes intencionalmente. Trabaja sobre las respuestas. Es decir, haz este ejercicio con seriedad. Tómate muy en serio el trabajo de tomar conciencia, porque has aprendido algo poderosísimo. Los grandes líderes del mundo tienen la capacidad de la autoobservación. ¿Quieres desarrollar esa habilidad? Esto no es una charla de motivación. Esto no es una charla de pensamiento mágico. No te estoy diciendo, vamos, tú puedes, campeón, eres el mejor, eres una máquina. Mira, lo que te estoy diciendo es que si tú no te observas, no vas a poder cambiar tus respuestas.
Entonces, trabaja intencionalmente sobre esas respuestas. Y de hecho, haz un listado, haz un listado y tómate en serio. Haz un listado, escríbelas en lista, las respondo de esta manera, siéntate a hacer ese trabajo, ¿sí? En serio, profundiza. Esta es una de las grandes preguntas del coaching. Y vas a elaborar varios escenarios. ¿Cómo respondes cuando, supongamos que es tu pareja quien trabaja contigo, es tu socio? Entonces, ¿cómo respondo cuando mi pareja se opone a ser más planificado, más organizado? ¿Cómo respondo cuando mi equipo se esfuerza, pero es que no tienen las competencias necesarias para producir un gran resultado? ¿Cómo respondo cuando hay un conflicto de roles? ¿Cómo respondo cuando siento que tengo una sobrecarga de trabajo y que todo me está tocando a mí? Si no, mucha atención, no generalice la respuesta. Esto es un trabajo serio. Es como cuando vas al terapista. Si el terapista, es decir, en terapia, te hicieran esta pregunta, tú profundizarías en esa respuesta y trabajarías con tu terapista en ella. Entonces, tómate en serio este trabajo, porque esta es una pregunta supremamente poderosa desde el coaching. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es que debes observarte cuando estés reaccionando. Entonces, la anterior es como sobre las formas como respondes. Vas a tomar conciencia de esas formas. Esta es la capacidad de observarte en el acto mismo que respondes. Mire, en ciencia esto se llama metacognición, es una palabra compleja. No se dejen enredar por las palabras complejas, ¿sí? Meta significa más allá y cognición significa todo lo que nos permite aprender. Entonces, más allá del aprendizaje. Por lo tanto, la metacognición es la habilidad de ser consciente de cómo piensas, cómo sientes, porque si no eres consciente de ello no te vas a regular. Si en el instante, y esto es un hack, si te gusta hackear la mente, mira lo que te voy a enseñar. Si en el instante mismo en que estás reaccionando eres capaz de pasar a una posición mejor, una posición emocional, lingüística y corporal mucho más efectiva, mucho más inteligente, tu cerebro no espera eso, porque tu cerebro lo que espera es que se libere el patrón en forma automática, veloz, inconsciente. De hecho, ya se liberó, pero lo paraste, lo detuviste en el acto que levantaste la voz y fuiste capaz de respirar y decir, bueno, no nos alteremos por eso. Miremos cuál es la falla estratégica de este asunto. Mira que hay otra forma de responder. Solamente puedes cambiar tus patrones cuando eres consciente de ellos. Por eso, el acto de observarte mientras ese sentimiento ocurre es fundamental. La metacognición es como pensar en lo que pensamos, darnos cuenta por qué pensamos así. Es pensar en lo que sentimos y por qué estoy sintiendo esto. Y no es un proceso esotérico, raro o que requiera grandes técnicas. Lo único que requiere es autoobservación. Obsérvate y date cuenta, porque al no observarte no te das cuenta. Y si no te das cuenta, entonces no te conoces, no te comprendes y ni siquiera te das cuenta de cómo estás respondiendo. Entonces, la metacognición es la habilidad de ser conscientes en el instante mismo en que ocurre una emoción o un pensamiento. Eso te permite cambiarlo, modificarlo, estructurarlo e irte a otro nivel. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que vas a levantar la voz y de pronto respiras y dices, voy a estar en silencio? Eso es metacognición. Es decir, gracias a que te observaste, controlaste la reacción del grito y lograste estar en silencio. Bueno, otros dicen, no voy a gritar, no voy a gritar y luego gritan e insultan. Es porque todavía no es un programa mental. Entonces, esto no crea un programa mental, esto te permite darte cuenta de cómo respondes, es decir, esto te permite descubrir cuáles son esos programas mentales que te están gobernando. Mira, lo que sucede es que cuando aprendes a observar tus reacciones, tú puedes modificarlas, porque comienzas a tomar control de tu mente porque te estás observando. Uno no cambia lo que no observa. Al observarte lo puedes cambiar. Recuerda que los patrones son automáticos, veloz e inconscientes, son AVI. El error de esto es que tú, sin darte cuenta, comienzas a definirte según tus respuestas. Soy mal geniado, agresivo, soy una persona intolerante, no soy buen líder, o por el contrario, soy un líder exigente, ese es el verdadero liderazgo. Todo este tipo de cosas es un error, porque tú eres más que un patrón de respuesta. Tú no eres la respuesta. Tú eres el que responde, tú no eres la respuesta, entiende esto. Entonces, el patrón de reactividad, mira, afecta tus relaciones interpersonales. El patrón de reactividad afecta tus relaciones profesionales, afecta tu liderazgo.
Y de hecho también afecta tu autoestima, porque esa reactividad hay un momento donde te sientes mal con ella. Y como no logras controlarla porque respondes tantas veces así, comienzas a afectar tu autoestima. Mira, comienzas a afectar la imagen que tiene el equipo sobre ti porque ellos te rotulan. Mal geniado, agresivo, grosero, tal como lo expliqué ahora. Comienzas a afectar tu propia autoimagen porque empiezas a identificarte con la respuesta. Y lo peor, comienzas a perder confianza en tu capacidad de liderazgo y tu capacidad como empresario. Entonces, trabajen intencionalmente sobre esas respuestas. Hagan ese listado, sean conscientes de cómo es que ustedes están respondiendo y eso les va a ayudar y se van a dar cuenta la siguiente vez que reaccionen, ya usted se está observando. Y si ya se está observando, genere un cambio inmediato. Eso es metacognición y eso es algo extraordinario para generar un cambio. Mientras tú no seas consciente de cómo respondes bajo presión, no estás liderando, estás reaccionando. Y con esas reacciones puedes estar afectando a muchas personas. Mira, la conciencia es lo que te permite reemplazar la reactividad. La conciencia te permite cambiar una respuesta reactiva por una respuesta proactiva o por una respuesta estratégica o por una estrategia efectiva. Y de eso se trata el paso número 2. Entonces ya hemos visto que sí podemos romper el piloto automático y que la forma de romperlo es tomar conciencia sobre la forma como respondemos. Y te entregué 2 herramientas para que puedas hacerlo. La primera herramienta es trabajar sobre la pregunta, ¿cómo respondo cuándo? Y la segunda es la autoobservación en el momento en que estoy reaccionando. Ahora vamos al paso número 2. El paso número 2 dice, hay que aprender a construir respuestas que eleven el estándar. Ese es el paso número 2, es decir, cómo construir respuestas que eleven el estándar. Porque las respuestas de reactividad bajan el estándar. Las respuestas de reactividad te afectan, porque finalmente quiero que entiendas que el objetivo de esta sesión no es que te vuelvas suave como líder, el objetivo es que te vuelvas más efectivo. Lo que te estoy diciendo es que puedes ser exigente, pero no hay necesidad de ser agresivo. Puede ser exigente, pero no hay necesidad de ser grosero. Puede ser exigente, pero no hay necesidad de ser intolerante. Entonces el objetivo no es que dejes de ser exigente, porque la exigencia es uno de los componentes que debemos tener los líderes, ¿sí? Y gracias a ella podemos llegar a producir resultados fenomenales. Pero la exigencia mal elaborada lo que genera es reactividad, conflicto. Mira, hay una confusión muy común en el liderazgo. Y es que muchos líderes creen que tienen solamente 2 caminos: ser duros y reaccionar fuertes o ser tranquilos y perder autoridad. Entonces a veces tú crees que si respondes tranquilo pierdes autoridad, que si eres amigo de la gente pierdes autoridad, que si de pronto las personas te perciben alegre pierdes autoridad. Este tipo de creencias son absurdas y son eso, son creencias, pero no son realidades, no están fundamentadas, no son verdad. Así que lo que te hace perder tu autoridad como líder es tu forma de responder agresivo. Eso sí que te quita autoridad. Entonces, mira, los grandes líderes logran algo que es mucho más poderoso a la respuesta agresiva. Ya saben, ellos se observan, pero además de eso, mantienen la exigencia sin perder el control. Los grandes líderes son muy exigentes, son muy desafiantes. Los grandes líderes hacen un seguimiento muy estrecho, muy estricto, pero la gran ventaja que tienen estos líderes es que no pierden el control cuando se relacionan con las personas. Y para lograr esto hacen 3 cosas que te las quiero compartir. Número 1, clarifican el problema. Es decir, cuando hay un problema, en lugar de reaccionar, clarifican el problema. Número 2, mantienen el foco en la solución. Y número 3, elevan el estándar sin atacar a las personas. Entonces, clarificar el problema, para eso necesitas hacer preguntas. Entonces, ¿cómo respondes cuando no hay claridad en un problema? Me pongo de mal genio, empiezo a buscar culpables, me enojo, grito, levanto la voz, me pongo triste, me siento sola, me siento solo. ¿Por qué no pensar cuáles serían las preguntas que deberías hacer para clarificar ese problema? Y qué bueno cuando esas preguntas se conviertan en respuestas automáticas, veloces e inconscientes. Entonces, lo primero que debes hacer es clarificar el problema, porque la explosión surge porque hay un problema. Entonces, clarifícalo. Número 2, mantén el foco en la solución, no en la culpa. Porque es que ese es otro programa mental. ¿De quién es la culpa? ¿Quién tenía que hacer esto? ¿Quién es el responsable? Mira, eso no conduce a la solución. Eso no genera un avance estratégico. Eso lo que genera es un conflicto. Entonces, mantén el foco en ese momento de presión en la solución. Y número 3, no pierdas de vista que la gente con la que estás hablando son tus aliados. Por lo tanto, no los ataques, no los maltrates, no los insultes.
No te vulgarices, porque a veces no lo hacemos contra la gente, pero lo hacemos con nosotros mismos. Expresiones como maldita sea, nadie entiende tanto que he dicho las cosas, pero es que, uy, nos falta pensar. Ese tipo de expresiones es un ataque a las personas. Y cuando la gente se siente atacada va a reaccionar, va a reaccionar. Mira, recuerden la situación que les planteé hace unos minutos. ¿Recuerdan ese empresario que llega a su oficina y se descontrola? Volvamos acá. Mira, imagina que el líder nuevamente va a llegar al mismo escenario, es decir, entra a su oficina y el proyecto no se entregó a tiempo. Un líder reactivo va a decir algo como, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿De quién es la culpa? Ya lo dijimos, ¿verdad? Y esto es inaceptable, esto no conduce a nada bueno. Pero un líder entrenado respondería de otra manera. Por ejemplo, ese líder podría decir, necesito entender exactamente qué ocurrió. Podría decir, veamos dónde estuvo el punto crítico y qué debemos ajustar para que esto no vuelva a suceder. Como puedes ver, esto mantiene el estándar de exigencia. Es decir, el estándar sigue siendo alto, pero la conversación produce claridad en lugar de miedo. Y eso es lo que hace o lo que conduce para que tu equipo se convierta en un equipo más eficiente. Porque es que necesitas claridad en lugar de miedo. Necesitas llevar claridad en lugar de confusión. Necesitas claridad en lugar de conflicto, ¿o no? Necesitas claridad en lugar de un equipo resentido. Cuando te enojas y gritas, tu gente se bloquea y lo que tú necesitas es llevar claridad. Necesitas solución, necesitas avanzar, no bloquear a la gente. Necesitas claridad en lugar de indiferencia. Y tómese muy en serio esto, chicos, porque miren, la reactividad tiene un precio. Y déjame hacerte una pregunta muy estratégica. ¿Has calculado el costo de tu reactividad en tu empresa? ¿Has calculado cuánto está costándole a tu empresa la desmotivación de tu equipo? ¿Has calculado cuánto le cuesta a tu compañía la frustración, el miedo? Porque es que eso tiene un costo. Mira, en un análisis que hizo la firma McKinsey, ellos estimaron que en una empresa promedio, analizando las empresas del S&P 500, del Standard Poor's, el costo de la desmotivación, producto de que la gente se desconecta por los conflictos, puede llegar a 300 millones de dólares anuales en baja productividad y rotación de personal. Mira, los equipos con resentimiento muestran un promedio de 18% menos de productividad, un 23% baja en la rentabilidad y generan un 37% de ausentismo. Es que esto es algo serio. Es que el costo que pagamos por nuestras respuestas agresivas hay que calcularlo, porque por esa razón es que muchas veces no produces el resultado que quieres. Es más, te voy a dar un dato que te va a sorprender. A escala mundial, la baja conexión emocional, producto de esta serie de conflictos, genera una pérdida de cerca de los 8.8 billones de dólares en productividad. Tengan muy en cuenta, eso es cada año. Y esto equivale aproximadamente al 9% del PIB mundial. Entonces, la reactividad de los líderes le está costando mucho al mundo empresarial. Y tú no eres la excepción. Cuando tú reaccionas, entonces vas a generar confusión, conflicto, resentimiento. Y entonces ahí es donde los empleados no hacen las cosas, o hacen daños a propósito, o sabotean el rendimiento, o terminan buscando formas de cómo sustraer material importante corporativo, cómo sabotean la información, o terminan vendiendo los secretos corporativos. Es decir, esto nos está costando, no es inocente, y quiero que te des cuenta que esto no es inocente, esto tiene un costo bastante elevado. Así que es importante que hagamos cambios para que podamos avanzar. Mira, aquí la herramienta que te voy a dejar para lograr ese paso número 2 es trabaja en otra pregunta. Ya trabajamos en una que dice, ¿cómo respondo cuándo? Ahora quiero que después de esa, cuando hayas hecho digamos, ese listado de respuestas, te hagas otra nueva y es cómo me gustaría responder cuándo. Y crea diferentes escenarios para esa pregunta. Y de hecho, escribe, porque ya estás trabajando sobre la respuesta adecuada. Si el segundo paso nos dice que debemos construir, elevar el estándar a través de respuestas adecuadas, entonces, ¿cómo me gustaría responder cuando alguien del equipo se opone a lo que propongo? ¿Cómo me gustaría responder cuando estoy enojado? ¿Cómo me gustaría responder cuando no logro las metas de ventas?
¿Cómo me gustaría responder cuando alguien en mi equipo se excusa por no hacer las tareas? ¿Cómo me gustaría responder cuando a pesar de mi instrucción siento que hacen lo contrario? ¿Cómo me gustaría responder cuando mi pareja que trabaja conmigo se opone o critica algunas cosas que estoy haciendo? ¿Cómo me gustaría responder cuando mis coequiperos se lamentan o se quejan? ¿Cómo me gustaría responder cuando un líder no cumple las metas? Si te das cuenta, trabajen tal como lo dije en la anterior, trabajen en forma intencional sobre estas respuestas, porque estas respuestas están creando escenarios, nuevos escenarios. Te están sacando de un sesgo que es muy peligroso, porque ese sesgo dice o soy blando o soy duro, y no es cierto. Es decir, hay otras múltiples respuestas que puedes dar como líder. Entonces, tómate en serio el trabajo para cambiar tus respuestas. Esto es fundamental si quieres avanzar. Así que cuando tú creas nuevas formas de responder, solo trabajando en estas respuestas, a la larga lo que estás haciendo es abrir un abanico de opciones que tu cerebro puede utilizar en forma diferente. Tu cerebro está entrenado para responder con ese sesgo de reactividad, con ese programa mental de reactividad. Cuando tú comienzas a buscar opciones de respuesta, te das cuenta que hay muchas formas de responder a diferentes problemáticas. Estás abriendo un abanico con nuevas formas de responder. Le estás diciendo al cerebro, hay opciones de respuesta diferentes. Por supuesto, el acto de escribirlos no cambia el programa. Lo que cambia el programa es el acto de repetirlos. Pero lo que estás haciendo con esto, en esencia, es crear alternativas de respuestas inteligentes, estratégicas y acordes al liderazgo. Mira, como coach de muchos equipos directivos, por ejemplo, a veces en las sesiones hay momentos álgidos, hay momentos donde se exacerban los ánimos. Y al ser el coach del equipo, muchas veces, por supuesto, siento la emoción de molestia e incomodidad, pero gracias a la capacidad de autoobservación rápidamente regulo mis emociones y hago preguntas que han cambiado el norte de muchas compañías. Mira, nada menos en una sesión estratégica con una gran compañía. Estábamos trabajando a principio de año, sobre lo que era estratégico para ese año. Esta es una compañía del sector farmacéutico. Y esta compañía tiene que producir cifras muy grandes y estaban trabajando en la forma en que lo iban a hacer. Sin embargo, se generó un momento, un conflicto, una discusión por las cifras y unos decían que era imposible, otros que no, y esa discusión fue muy molesta. En forma automática, veloz inconsciente, me puse de pie y rasgué la hoja del papelógrafo donde estaban las cifras. En ese momento, ese acto de rasgar la hoja y la hoja cae al suelo, todos hacen silencio y me observan. Y yo digo, ¿cuál sería la situación que nos llevaría a perder la compañía? Y después de esa pregunta, uno de ellos dijo que en este momento no tenemos todavía la propiedad de la compañía. Es una compañía Estado, empresa privada. En este momento el Estado tiene la propiedad de la compañía. Y el gobierno, que en ese momento había, es un gobierno muy de izquierda y probablemente nos pueda quitar la compañía. Y si nos quita la compañía, perdemos todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer estratégicamente? ¿Preocuparnos por una cifra o proteger la compañía? Proteger la compañía, respondieron ellos. ¿Y cómo lo haríamos? Trabajaron en una estrategia para garantizar la seguridad de la compañía. Pero lo que le quiero contar es muy serio. Mira, en Colombia hay una compañía que se llama Drogas La Rebaja. Lo administró muy bien Copservir. Y tristemente el gobierno colombiano la intervino. Es decir, esta compañía trabajó más en la cifra y no en la protección de la compañía. Con este laboratorio que asesoro, trabajamos en proteger la compañía y no trabajamos tanto en la cifra. Es decir, tú tienes que distinguir qué es realmente estratégico para ti. Por eso, cuando tú trabajas en formas diferentes de responder, comienzas a crear respuestas inteligentes, estratégicas y acordes al liderazgo. Y como has creado esas respuestas, si comienzas a practicarlas, van a suceder cosas extraordinarias. Ahora bien, seamos conscientes. Saber cómo responder no es suficiente. Porque el cerebro, en el momento de presión, no responde con lo que tú sabes. Él responde con lo que ha practicado durante años. Y lo que has practicado durante años es la explosión. Por esa razón, vas a explotar. Así que saber cómo responder no es suficiente. Y esto es el aspecto más importante de esta sesión de entrenamiento. Por eso el tercer paso que vamos a ver es absolutamente fundamental. Y es que hay que entrenar las nuevas respuestas. Ya tienes un listado.
si trabajas en ese listado, ¿qué pasaría en tu vida si comienzas a practicar esas nuevas respuestas? ¿Qué pasaría en tu negocio si comienzas a practicar esas respuestas? ¿Qué pasaría cuando llegue un momento de presión y en lugar de salir en forma AVI, automático, veloz, inconsciente, a las respuestas inadecuadas, salgan las respuestas estratégicas? Pues tu historia corporativa puede cambiar, tus resultados pueden cambiar y tu liderazgo, por ejemplo, sí que va a cambiar. Entonces hay que entrenar las nuevas respuestas. Por eso el paso número 3 de esta sesión de entrenamiento es muy claro. Convierte tu nueva forma de liderar en una disciplina. Y te dije que te iba a explicar cómo lo haces, cómo convertir tu respuesta, cómo convertir tu nueva forma de liderazgo en una disciplina. Si tu liderazgo estaba muy influido por la reactividad, con este entrenamiento puedes hacer que tu liderazgo esté más influido por respuestas inteligentes, estratégicas y dinámicas. Si logramos eso, entonces vamos a lograr que esas respuestas sean una disciplina. ¿Y cómo se logran que sea una disciplina? Mediante la repetición de las nuevas respuestas. Por eso, mira, si quieres cambiar tu forma de responder, por supuesto, bajo presión, si quieres cambiar esa respuesta agresiva, necesitas hacer algo fundamental. Practicar las nuevas respuestas, las del listado, antes de que llegue la presión. Claro, va a haber un momento donde llega la presión, pero si comienzas a practicar las nuevas respuestas, esas respuestas se van a convertir en programas mentales. Volvamos al ejemplo que te puse del juego de tenis. Si yo no sé hacer un saque correcto, pero mi entrenador me enseña a sacar en forma correcta, entonces practico ese saque correcto y lo practico tantas veces que llega un momento donde se vuelve automático, veloz e inconsciente. Es decir, lo he hecho tantas veces que sale en forma automática, veloz e inconsciente. Más adelante, en un momento de presión, un campeonato, por ejemplo, ese saque tiene que ser tan eficiente porque ya es un programa mental, ¿verdad? Miren ustedes qué hacen los pilotos de Fórmula 1. Los pilotos de Fórmula 1, antes de ir a la pista, se sientan en un tablero de control que tiene la misma forma del automóvil y comienzan a imaginar, toman en sus manos el automóvil y comienzan a imaginar las curvas, comienzan a imaginar la velocidad, comienzan a girar a cierta distancia, comienzan a moverse de una manera rapidísima, comienza a operar la máquina de una manera extraordinaria, pero lo están haciendo en la mente. ¿Saben qué están haciendo? Están practicando en la mente, porque la práctica en la mente produce luego el resultado en el campo de juego. Así que te quiero invitar a que practiques las nuevas respuestas antes de que llegue la presión. Mira, los líderes que manejan los momentos difíciles, ellos no están improvisando. Ellos han entrenado su mente para responder de esa manera o de otra manera. Por lo tanto, los líderes que manejan esos momentos difíciles con sabiduría, con inteligencia, con estrategia, no es que sean unos super líderes, no es que sean unos seres extraordinarios, una profundidad espiritual. No, es que esos líderes se han entrenado para que los acose la prensa, para que los acose los medios digitales, para responder a momentos agresivos del mercado. Están entrenados, es decir, han entrenado en su mente la forma de responder y la han practicado tantas veces que se vuelve AVI, automático, veloz e inconsciente. Por eso, déjame enseñarte lo siguiente. Por ejemplo, en una reunión importante o antes de enfrentar una conversación difícil, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Cómo quiero responder? Si surgen problemas, ¿cómo me gustaría responder? Si se oponen a este proyecto, ¿cuál es el tono que quiero usar? Si hay mucha oposición, ¿qué preguntas quiero hacer? Y si la situación se pone tensa, ¿qué tipo de conversación quiero generar? Mira, esto es bien importante. Imagínate donde tu mente está entrenada para que cada vez que surja un problema en forma automática, veloz e inconsciente, tú tengas idea de cómo responder. Sepas cuál es el tono que vas a usar. Tengas claridad de dos o tres preguntas que vas a utilizar. Y sepas llevar la conversación al nivel de estrategia o al nivel de avance y no al nivel de bloqueo. Esto te convertiría en una persona mucho más eficiente. Esto te convertiría en una persona mucho más capaz, ¿verdad? Así que cuando aparece la presión, cuando aparece la presión, es decir, un problema grande, un error del equipo, una decisión crítica, el cerebro no busca la mejor idea. El cerebro busca el patrón más fuerte que tiene disponible. Y ese patrón lo has construido a veces durante años y es un patrón reactivo. Entonces, ¿qué pasaría si creas un patrón proactivo, un patrón estratégico? ¿Qué pasaría si comienzas a practicar nuevas respuestas? Pues que tendrías en los momentos de presión
esos patrones ya construidos y por lo tanto esas serían las respuestas que vas a dar. Por eso, inclusive, conversando con muchos líderes, ellos me dicen lo siguiente, ellos me dicen, mira, coach, yo sé que no debería reaccionar, yo sé que no debería levantar mi voz, pero es que en el momento en que lo hago ni me doy cuenta, es una cosa automática. Exactamente, es automático porque ese patrón ha sido entrenado durante años, solo que no lo sabías. Entonces, por eso vuelvo y te digo, vuelvo y te lo repito, si quieres cambiar tu forma de responder bajo presión, necesitas practicar nuevas respuestas antes de que llegue la presión. Practica la nueva respuesta en la siguiente reunión de trabajo, en la siguiente conversación con el equipo de ventas, en el siguiente conflicto con el cliente, en la siguiente discusión con tu pareja. Practique nuevas formas de responder. Y si eres capaz de practicarlo y practicarlo y practicarlo, entonces la práctica construye la estructura mental y la mente responde a esa estructura con una función específica. Es decir, cambia tu vida y cambia tus resultados. Así que es importante entender esto. Mira, trabajen sobre esto. ¿Cómo quiero responder? Ya les hice esa pregunta. Ahora trabajen sobre el tono. ¿Cuál es el tono ideal para esta conversación? Vas a ir a una reunión con un proveedor. ¿Cuál es el tono que quieres usar? Vas a pedirle al, qué sé yo, un equipo financiero que tal vez te analicen los intereses de tu deuda. ¿Cuál es el tono que tienes que usar? ¿Qué preguntas debes hacer? ¿Qué tipo de conversación debes generar? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder cuando te digan que no has pagado en forma eficiente? Es todo eso. Es lo que te permite llegar preparado. Pero fíjense ustedes que nosotros lo que hacemos es improvisar. Nos vamos a solucionar los problemas improvisando y resulta que ahí es donde la otra parte de pronto dice algo, eso nos hace explotar y terminamos es precisamente consiguiendo lo contrario y no lo que estamos buscando. Te voy a dejar un ejercicio, te propongo algo muy simple para empezar esta misma semana, pero mira, hazlo esta misma semana. Prométete a ti mismo que lo vas a hacer esta misma semana. Elige, número uno, elige una situación en la que normalmente reaccionarías con presión. Piensa en esa situación que hace que explotes. Número dos, define conscientemente cuál es la respuesta ideal, cómo debería responder frente a esa situación. Defínela conscientemente, cómo te gustaría responder en esa situación. Número tres, trabaja en la mente. Imagina respondiendo en tu mente de otra manera, con la respuesta que has elegido. Imagina la situación, imagina la respuesta correcta. Haz el ejercicio mental varias veces, como un piloto de Fórmula 1. Luego, practica la respuesta en tiempo real y por favor observa qué ocurre. Te vas a dar cuenta que sí tienes el dominio de tu mente, te das cuenta de que sí puedes entrenar tu mente y que la puedes volver más efectiva, más eficiente y más extraordinaria. Miren, casi todos ustedes son líderes óptimos, excepto algunos invitados que tenemos esta noche, pero todos los líderes óptimos se entrenaron en ello, se entrenaron para cambiar esas respuestas inadecuadas y producir respuestas mucho más eficientes. Muy bien, chicos, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto esta noche para responder algunas preguntas o conversar con ustedes. Entonces, vamos a ver en síntesis la herramienta completa. Y miren ustedes que no es tan compleja, pero requiere atención, requiere compromiso y requiere práctica. Entonces, paso número uno, rompe el piloto automático del liderazgo reactivo. ¿Qué herramientas tiene para ello? Tomar conciencia de tus respuestas y observar y pensar en tu forma de responder. Paso número dos, construye una respuesta que eleve el estándar. ¿Qué herramientas te dejo? Elabora nuevas respuestas y antes de reaccionar, trata de clarificar el problema, mantén el foco en la solución y eleva el estándar de tu respuesta. Es decir, no ataques a las personas. Paso número tres, convierte tu nueva forma de liderar en una disciplina. Las herramientas, practiquen las nuevas respuestas antes de que llegue la presión. Comiencen a practicar la nueva forma de responder. Y practiquen tonos de respuesta. Practiquen hacer preguntas y llevar la conversación a la solución. Si ustedes trabajan de esta manera, seguramente se van a dar cuenta que van a surgir, gracias a esta práctica, respuestas automáticas, veloz, inconsciente. Lo que sí quiero ser muy real contigo es que puedes en este momento estar pensando que esto, sí, muy bueno, pero esto no es fácil. Es que ¿quién te dice que el éxito es fácil? ¿O quién te ha dicho que dominar la mente es algo fácil? Bueno, te lo dicen los que piensan en forma mágica. El pensamiento mágico es muy lindo, pero no funciona.
El pensamiento mágico te hace creer cosas lindas, espíritus, energías, el rayo plateada, entra la energía y me convierto en un ser espiritual. Son cosas bonitas, sí, pero lo que he aprendido en estos 30 años de investigación en el campo de la neurociencia es que el cerebro reúne grupos neuronales para producir resultados específicos. Y esta forma que te he enseñado esta noche te permite, si lo practicas, crear estructuras neuronales que luego van a salir de ti en forma automática, veloz e inconsciente. Déjame explicarte lo siguiente. Ese patrón reactivo está representado dentro de tu cerebro como un grupo neuronal. Y ese grupo neuronal se activa cada vez que hay una situación que te hace explotar. Cuando elaboras nuevas respuestas, cuando practicas las nuevas respuestas y cuando te das cuenta que se vuelven automáticas, veloz, inconsciente, entonces tu cerebro reemplaza el patrón anterior por el nuevo. Y te das cuenta que sí puedes cambiar tus reacciones, tus respuestas y tus relaciones. Cuando cambias tus respuestas, cambias tu vida, cambias las conversaciones, cambias los resultados y ante todo cambias tus relaciones. Así que para cerrar esta noche y darles la oportunidad de que me hagan algunas preguntas o para cerrar esta conversación, déjame recordarte el sello del liderazgo. El liderazgo no se define en los momentos fáciles. Es decir, en los momentos fáciles cualquiera es líder. El liderazgo se define en los momentos difíciles, en los momentos de presión, en los momentos críticos. Y la forma en que respondes en esos momentos no la define la posición que tú tienes, ni el conocimiento que tengas. Depende del entrenamiento mental que tengas. Y si quieres tener éxito como empresario, como emprendedor o líder de negocios, tómate en serio el entrenamiento de la mente. Tal vez es la mejor inversión que puedes realizar. En cierta ocasión le preguntaron al gran inversor Warren Buffett, ¿cuál es la mejor inversión que usted ha realizado? Y él dijo, la inversión en el conocimiento y en hacer que ese conocimiento actúe en mi vida, es decir, la práctica del conocimiento. He pagado miles y miles de dólares aprendiendo. Luego con eso he hecho millones de dólares. Mis queridos amigos, entrenar la mente es tal vez la decisión más poderosa, más potente que tomaste en algún momento o que quieres tomar. Así que te quiero invitar para que te des cuenta de que cuando tenemos la mente entrenada, todo lo podemos lograr. Nuestros sueños, nuestras metas, cambiar los resultados. Ahora, cuando tienes un equipo entrenado, pues suceden cosas extraordinarias.